El pasajero sin rostro. Nunca pensé que algo así me podría pasar. Siempre fui escéptico sobre las historias de fantasmas y leyendas urbanas. Sin embargo, lo que experimenté aquella noche en la carretera cambió mi vida para siempre. Era una noche tormentosa y oscura. La lluvia caía en cascadas sobre el parabrisas, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros. Estaba conduciendo solo por una carretera desierta, tratando de llegar a casa después de un largo día de trabajo. De repente, vi una figura solitaria al costado de la carretera, empapada y temblando. Sentí una punzada de compasión y, contra mi mejor juicio, decidí detenerme. El hombre parecía desesperado por un aventón. Abrió la puerta del pasajero y se subió rápidamente al coche. Apenas podía ver su rostro bajo la capucha empapada, pero algo en su presencia me puso nervioso desde el principio. Mientras conducía, traté de hacer conversación para romper el hielo, pero sus respuestas eran cortas y monótonas. Poco a poco, empezó a decir cosas que no tenían sentido, como si conociera detalles íntimos de mi vida. Mencionó el nombre de mi hermana, cosas sobre mi infancia y eventos traumáticos que apenas compartí con nadie. Mi ansiedad crecía cada kilómetro. En un momento de claridad, giré la cabeza para mirarlo directamente. En un destello de relámpago, vi su rostro en el espejo retrovisor. O mejor dicho, no vi su rostro. No tenía ojos, ni nariz ni boca, solo una superficie lisa y pálida que parecía imposible. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aterrado, intenté detener el coche, pero el auto no respondía. Era como si estuviera poseído, moviéndose por voluntad propia. Las puertas se bloquearon y el pánico se apoderó de mí. El pasajero comenzó a hablarme directamente en mi mente, con una voz que resonaba en el cerebro como una canción infernal. Me acusaba que yo era indirectamente responsable de su muerte. Me di cuenta de que hablaba de un accidente que ocurrió hace años en esta carretera. Un accidente en el que nunca pensé que tenía algún vínculo. Traté de recordar todos los detalles. Hace años, un hombre murió en un accidente brutal. Su coche chocó contra un árbol y su rostro quedó desfigurado de tal manera que ni siquiera podía ser identificado. Había oído la historia, pero nunca pensé que me afectaría. El coche finalmente se detuvo en un claroscuro. El pasajero sin rostro se volvió hacia mí y, con una voz que parecía venir de todos lados y de ninguna parte, me dijo que debía enfrentar mi culpa y aceptar mi responsabilidad. Solo entonces podría encontrar la paz. Con lágrimas en los ojos, acepté mi papel en aquel destino trágico, aunque de forma indirecta. Era como si el espíritu necesitara que alguien reconociera su sufrimiento. En ese momento, el pasajero sin rostro desapareció. Estaba solo, en medio de la carretera, bajo la tormenta. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Las voces y las imágenes de aquel encuentro me persiguen cada día. No hablo de lo que vi porque nadie me creería. Y sinceramente, ni yo mismo quiero recordarlo. Evito esa carretera a toda costa, pero sé que otros conductores han reportado ver al mismo sujeto en noches de tormenta. La leyenda del pasajero sin rostro continúa, y temo que siga buscando a alguien más para atormentar con su sufrimiento eterno. El niño. Cada vez que pienso en esa noche, un escalofrío recorre mi columna. Nunca fui de creer en lo sobrenatural, pero lo que me ocurrió en esa carretera cambió mi vida para siempre, y no para bien. Estaba conduciendo de regreso a casa. La carretera estaba desierta, y la única luz provenía de los faros de mi coche. De repente, vi a un niño parado en el arcén. Parecía perdido y asustado, y llevaba una vieja chaqueta que apenas lo protegía del frío. Mi primer instinto fue detenerme. No podía dejar a un niño solo en la carretera a esa hora. Me acerqué despacio y bajé la ventanilla. ¿Estás bien?, le pregunté. El niño levantó la vista y vi sus ojos llenos de lágrimas. Estoy perdido.
¿Me puedes llevar a casa?, dijo con una voz débil. Sentí una compasión abrumadora y le dije que subiera al coche. Mientras conducíamos, el niño apenas hablaba. Solo me dio indicaciones sobre dónde girar y seguir adelante. A medida que avanzábamos, noté que las direcciones nos llevaban por caminos cada vez más oscuros y solitarios. Después de unos minutos, traté de entablar una conversación para calmarlo. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Pedro, respondió en un susurro. ¿Dónde vives, Pedro? Me dio una dirección vaga, pero algo en su tono me inquietó. A medida que nos adentrábamos más en esa zona remota, mis nervios crecían. Intenté encender la radio para alivianar la tensión, pero solo emitía estática. El silencio en el coche era ensordecedor, y el niño seguía mirando fijamente al frente. Finalmente llegamos a un camino sin salida. Aquí es, dijo Pedro. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había casas a la vista, solo un campo vacío y un viejo árbol. ¿Seguro que es aquí?, pregunté, pero el niño no respondió. Giré para mirarlo, y en ese momento mi sangre se heló. El asiento del pasajero estaba vacío. Salí del coche, llamé por su nombre, pero solo el viento respondió. Comencé a caminar alrededor, buscando alguna señal del niño. Entonces vi algo que me heló hasta los huesos. Una pequeña lápida bajo el árbol, con el nombre de Pedro y la fecha de su muerte, hace más de 20 años. Me di cuenta de que había estado conduciendo con un espíritu. En un pánico ciego, corrí de regreso al coche y aceleré, pero el motor se ahogó y se detuvo. Traté de arrancarlo varias veces, pero no respondía. La sensación de ser observado se intensificó y escuché un susurro a mi alrededor, llamando por mi nombre. Desesperado, salí del coche y comencé a correr por la carretera, sin saber a dónde iba. Las voces se hicieron más fuertes, llenando mi mente con un coro de lamentos. No podía escapar. Sentí manos frías tocando mis hombros, mi espalda, arrastrándome hacia el suelo. Nunca volví a casa esa noche. Me encontraron días después, vagando sin rumbo por los campos, murmurando incoherencias sobre un niño y una lápida. Nadie creyó mi historia, y yo mismo a veces dudo de lo que vi. Pero cada vez que paso por una carretera desierta y veo a un niño en el arcén, acelero y rezo para que no sea Pedro, buscando a otra alma para arrastrar a su destino. El desvío maldito. Todavía no sé cómo me atrevo a contar esta historia. Quizás porque en lo profundo de mi alma necesito que alguien sepa lo que me ocurrió. Todo comenzó una tarde, cuando mis amigos y yo decidimos tomar un desvío que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era un viaje de fin de semana, solo unos amigos buscando aventura y diversión. Tomamos la carretera principal, disfrutando del paisaje y la compañía. En algún momento, alguien sugirió tomar un desvío para explorar una ruta secundaria que no aparecía en nuestros mapas. Pensamos que sería emocionante descubrir un camino nuevo, así que sin pensarlo 2 veces, giramos a la derecha y nos adentramos en lo desconocido. Al principio, todo parecía normal. La carretera tranquila y rodeada de árboles altos que formaban un túnel natural. Pero a medida que avanzábamos, la atmósfera cambió. La luz del día comenzó a desvanecerse más rápido de lo que debería, y una niebla empezó a envolvernos. Al principio todo parecía normal. La carretera era tranquila y rodeada de árboles altos que formaban un túnel natural. Pero a medida que avanzábamos, la atmósfera cambió. La luz del día comenzó a desvanecerse más rápido de lo que debería, y una niebla espesa empezó a envolvernos. Intentamos usar el GPS, pero no funcionaba. Ni siquiera nuestros teléfonos tenían señal. La preocupación comenzó a crecer entre nosotros, pero nadie quería admitirlo. Seguimos adelante,
esperando encontrar algún indicio de civilización. Entonces, vimos un cartel oxidado que apenas se podía leer. Bienvenidos a San Ángel. El pueblo parecía sacado de otra época, con casas de madera en ruinas y calles desiertas. Decidimos detenernos y preguntar por direcciones. Al bajar del coche, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las ventanas de las casas estaban oscuras y no se escuchaba ningún sonido, ni siquiera el canto de los pájaros. Caminamos por las calles, llamando a las puertas, pero no había respuesta. Finalmente una mujer anciana apareció en el umbral de una de las casas. Su aspecto era extraño, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese tiempo. Nos miró con una mezcla de pena y miedo. ¿Podría decirnos cómo salir de aquí?, pregunté tratando de sonar calmado. La mujer nos miró fijamente y susurró: no debieron haber venido. San Ángel no permite que nadie se vaya. Antes de que pudiéramos responder, ella cerró la puerta con un golpe seco. Mis amigos y yo nos miramos. El pánico empezaba a asomarse en nuestros rostros. Intentamos regresar al coche, pero la niebla se había vuelto tan espesa que no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Decidimos seguir caminando, con la esperanza de encontrar una salida. Pero cuando más avanzábamos, más perdidos nos sentíamos. Las calles parecían cambiar, volviéndose un laberinto interminable. El tiempo perdió su significado y la noche cayó rápidamente. Finalmente encontramos un edificio que parecía ser una iglesia. La puerta estaba entreabierta y decidimos entrar en busca de refugio. Dentro, el aire era frío y pesado, y un olor a humedad llenaba todo el ambiente. Nos sentamos en los bancos, tratando de pensar en un plan. De repente, escuchamos pasos. Una figura encapuchada apareció en el altar, murmurando palabras en un idioma desconocido. Intentamos salir, pero la puerta se cerró de golpe. La figura se volvió hacia nosotros, y debajo de la capucha solo había oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y un susurro en mi oído: nadie escapa de San Ángel. Desperté en la calle, solo. No había rastro de mis amigos ni de la iglesia. Vagando por el pueblo, me di cuenta de que estaba atrapado. San Ángel no permite que nadie se vaya, y ahora formo parte de su maldición. Cada noche, los mismos pasos, los mismos murmullos. Estoy condenado a vagar en este pueblo eternamente. La desesperación y el miedo son mis únicos compañeros. Si alguna vez encuentras un desvío sin nombre en tu camino, te ruego que no lo tomes. No querrás conocer el destino que me ha atrapado en San Ángel.